Buenas tardes, soy Francisco Javier Tarín y esto es Cuando todo falla. Tal y como os prometimos en el anterior podcast, hoy tenemos a un invitado muy especial. Traemos a un invitado que si no existiera habría que inventarlo. Vais a ver que tiene una vida increíble y sinceramente si no hubiera trabajado en prevención, la prevención se entendería de otra manera. Os voy a dar pistas de quién es, a ver si sois capaces de adivinar, porque el currículum que tiene es francamente impresionante. Es presidente de honor y vicepresidente del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Presidente de honor del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo. Ex vocal electivo de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, subdirector del Instituto Universitario Universidad Empresa IDUE UDIMA, vocal de la Comisión de Asuntos Laborales de CEIM, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, ahí es nada. Ha sido distinguido, entre otras menciones, con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Es el padre de los premios Prever y es el presidente de la Fundación Rafael Ruiz Calatrava. Don Rafael, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Pues buenas tardes, muy bien. Y encantado de estar aquí con un buen amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver qué da de sí esto. Oye, nada, mira, el otro día estuvimos con Pepe Llanes y una cosa que quedamos que te íbamos a traer, porque sin ti la prevención se entendería de otra manera. Y bueno, pues tú has estado nada más y nada menos que en Correos, Caja Postal, BBV, Umivale. Yo no sé si se te ha quedado algo por hacer en el mundo profesional. O sea, cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Cómo decidiste meterte en el mundo de la prevención? Bueno, yo a la prevención llego de rebote, nunca mejor dicho. Lo primero que hice en mi vida fue perito agrícola, que no llegué nunca a ejercer, y lo siguiente que hizo fue seguir la línea que a mí me gustaba, que era la línea del derecho, sobre todo del derecho del trabajo y las relaciones laborales. Bueno, me hice graduado social, luego me hice titulado superior en relaciones industriales, luego experto internacional en relaciones laborales por el Instituto de Estudios Laborales de la OIT, luego me hice licenciado en Ciencias del Trabajo, luego hice Derecho y por último, y casi contigo, hice la tesis doctoral en la Escuela de Ingenieros Superiores Industriales del Politécnico del CEU San Pablo, bajo la dirección de nuestro común amigo y querido director de tesis, Ricardo Díaz. Que por cierto está emplazado a venir aquí con nosotros. Oye, y ¿cómo es que te pusiste a estudiar todo eso? O sea, ¿cómo es que después, porque yo te conozco, además te conozco en el Tribunal de Defensa del Plan de Investigación, si no recuerdo mal, o algo así se llamaba. Efectivamente. ¿Tú qué es lo que te lleva a estudiar? Porque en mi caso la tesis me lleva yo termino estudiando la tesis o preparando una tesis porque era algo que se me había quedado, era una cosa que me la debía a mí mismo, pero yo creo que sobre todo se la debía a mi padre, ¿no? Mi padre me decía siempre, estudia, 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 hijo, no seas como tu padre, que en obra a las ratas se le han comido la comida, por favor, estudia, estudia, estudia. Y a mí eso siempre se me quedó grabado y era algo que era, venga, tengo que hacerlo. ¿A ti qué te lleva a hacer la tesis? A mí me lleva a hacer la tesis la necesidad y mi mujer. La No sé cuál tesis, de las dos razones es más. A ver, cuéntanos. a mí me lleva a la necesidad porque yo ingresé en la administración, en el cuerpo de correos y telégrafos, que era como se llamaba correos, telégrafos y telecomunicaciones. Y bueno, pues era un trabajador normal y corriente. Estuve destinado aquí en la península, luego me mandan a Canarias. Allí en Canarias primero estoy en la oficina principal, en la sala de dirección, y de ahí
paso a ser jefe de una oficina de correos de un pueblo, de Tamarceite, de un sitio que guardo unos excelentísimos recuerdos. Es cierto eso que decía Unamuno, que el nacionalismo se cura viajando. Pues yo, como he estado viviendo en Córdoba, en Ciudad Real, en Cuenca, en Las Palmas, en Tenerife, y en un poco, pues se me ha curado el nacionalismo en Madrid, de vuelta a Córdoba, pues la verdad es que, bueno, pues retomo el hilo, llego allí a Las Palmas y, bueno, pues me caso, tengo 3 niños allí, mi mujer hace magisterio, yo me pongo a estudiar graduado social porque a mí me encantaba el derecho del trabajo y en las relaciones sindicales. Allí me encuentro con un antiguo amigo y compañero del colegio, con Antonio Roldán Nogueras, que era el director del centro de Las Palmas de Gran Canaria, del Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y este hombre pues me daba la asignatura de Seguridad y Higiene en el Trabajo y me empieza a pillar, bueno, para una historia que organizamos allí. Por las mañanas yo trabajaba de funcionario y por las tardes pues hacía mis pinitos en un despacho que montamos un grupo de amigos, de compañeros de correos que hicimos todos graduados sociales, y allí me pongo a hacer. A mí Antonio me da las primeras nociones en el gabinete, hago con ellos un curso de 40 horas o por ahí que había, y que era un curso básico, y con eso, pues de vez en cuando, pues iba hacia algún trabajo que él me encargaba. ¿Ese curso es el del libro azul este que yo he oído No, hablar por ahí? ese es un primer curso. El que tú te refieres es el libro rojo. O el El libro libro rojo rojo, de sí, sí, que yo no lo he ese conocido, era, ¿eh? ese era el curso superior, el de técnico superior del instituto, que era de 400 horas y que también me lo hice. Pero eso ya lo hago mucho más tarde cuando ya estoy, bueno, te cuento, yo estoy trabajando en Canarias y de pronto se crea la Dirección General de Telecomunicaciones, que se separa de correos y telégrafos. Entonces paso a la Dirección General de Telecomunicaciones y un puesto que era jefe de concesión y gestión del espectro radioeléctrico, cuya principal misión en aquel momento, el departamento este se encargaba de cobrar las cuotas en función de la utilización que hacías del espectro radioeléctrico. Entonces viene un director general a telecomunicaciones, que es el primero, porque en la dirección en aquella época no sé si éramos, cuando yo llego a Telecomunicaciones a Madrid, no sé si éramos 60 o 70, nos conocíamos todos, y porque éramos cuatro bichos en la dirección general, en los servicios centrales, y luego los que estaban en las inspecciones territoriales, en las inspecciones provinciales de telecomunicaciones. Bueno, el caso es que nos ponemos a hacer un trabajo que era la informatización del Registro Nacional de Frecuencias, que me toca a mí, y bueno, era un proyecto para año y medio, me dan un equipo, me dan medios y yo me lo hago en año y medio, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad es que nos promociona el director general, nos promociona y nos pone a hacer cosas. Y yo en ese momento, bueno, pues me había dado por estudiar árabe en la casa de Arabia Saudí, que no hice porque tengo un oído como una alpargata y yo aquello pues no funcionaba. Y pues ya que estaba, digo, bueno, pues me hago relaciones industriales en la Universidad de Alcalá de Henares, que era una carrera de segundo ciclo universitario. Me puse la hice, luego me interesó, seguí con el experto internacional que se hacía en la Universidad de Alcalá y en el Instituto de Estudios Laborales de la OIT. Lo hago y nada, pues bueno, en un momento determinado me llaman y me dicen que va a haber una vacante en Caja Postal, que la pida porque había un proyecto de privatización de la Dirección General que se convirtió en organismo autónomo y luego en Caja Postal organismo autónomo, y entonces en ese momento en el gabinete de relaciones necesitaban una persona que tuviera conocimientos de derecho del trabajo y tal. Bueno, pues yo los tenía, me presento al concurso oposición, lo gano, nos presentamos 60 personas al curso, y vamos al proceso de selección, lo gano y me voy destinado a
al gabinete de relaciones laborales de Caja Postal. Y allí entro en un mundo pues que yo pues, que no conocía de nada, ¿no? Para nada. Yo conocía el mundo de correos, el mundo de telégrafos y el mundo de telecomunicaciones, pero de Caja Postal, pues la verdad es que no lo había tocado en mi época de funcionario. Entro allí y de pronto pues me cuentan que se ha creado una plaza nueva dentro del gabinete y que por mi nivel de estudios y de conocimiento, como tenía el curso este que me hizo Antonio Roldán de 40 horas, pues que voy a ser el jefe de seguridad y higiene en el trabajo de Caja Postal. Bueno, pues a mí que no me amarga un dulce, pues me meto en el rollo. Yo fundamentalmente hacía en ese momento más relaciones laborales que seguridad y higiene en el trabajo, porque la verdad sea dicha, dentro de Caja Postal en aquellos momentos las relaciones eran de funcionarios y con unos temas muy tasados y prácticamente en temas además era un premio pasar de correos y telégrafos a Caja Postal y el ambiente y las relaciones eran pues, muy suaves, muy buenas y tal, ¿no? Más se ganaba más dinero que en correos y telégrafos, porque los puestos de eso, bueno, en un momento determinado, cuando ya empieza el proceso de privatización, se enturbia un poco más el ambiente y entonces es cuando mi jefe me dice, oye, aquí tenemos que dar soluciones porque Caja Postal tenía un órgano que estaba constituido por publicado en el Boletín Oficial del Estado, que era el Consejo, el Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estatal, a los que venían los secretarios generales de los sindicatos de función pública que estaban representados allí, ¿no? Y era un ente, bueno, pues entonces yo hago la oposición también, porque había que hacer el concurso de oposición en el tema, paso a ser el jefe de seguridad y higiene en el trabajo y empiezo a encargarme de todo esto hasta en un momento determinado que empieza la privatización, que me dicen, mira, ahora esto de la seguridad y higiene en el trabajo aquí como que no pega. Te vas a encargar de negociación colectiva y del convenio. Y además, según me han dicho a mí, según me han chivado mis espías, has sido el primero en sacar una oposición de este tipo. Fuiste, no es que sacaras la oposición, sino que fuiste el primero de la primera oposición que hubo. Mi nombramiento se crea el puesto de seguridad y higiene en el trabajo. Yo hago el concurso oposición preceptivo que había que hacer para ingresar en ese puesto y soy el primero. Yo creo que además, aparte de los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, soy el primero que aparece en el Boletín Oficial del Estado como jefe de seguridad y higiene en el trabajo de un organismo autónomo de la administración. Creo que soy el primero. Y yo luego no he visto más nombramientos de este tipo. Me parece que fui el primero y el último. Y el último. Oh, mira, tiene más mérito. Tú ten en cuenta que te estoy hablando del año 88, 89. Y bueno, en aquella época tener un comité estatal de seguridad y salud laboral era, de seguridad y salud laboral, era de seguridad y higiene en el trabajo. Seguridad y higiene en aquel entonces, porque iba con la ordenanza, o sea, ahí todavía no teníamos la ley, íbamos con la ordenanza. Pero era un lujo en aquella época. Yo creo que no había ningún organismo en el Estado que tuviera eso, incluido el propio Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Y aquello fue un muy buen invento. No solamente fue un buen invento, sino que además nos permitió en determinadas épocas muy duras que pasamos en Caja Postal, cuando se privatiza Caja Postal, que se privatiza de hoy para mañana, porque el ministro de Hacienda, el señor Borrell, saca una orden en el Boletín Oficial del Estado que tiene exactamente 2 líneas, por la cual Caja Postal, organismo autónomo, pasa a ser Caja Postal S.A. Y de esto nos enteramos
vamos, yo me enteré que estaba en el gabinete de relaciones laborales porque me llama el Relaciones Laborales de Correos, que se ve que ese día se levantó más temprano que yo y se leyó el boletín oficial del Estado y me dijo, vete a la página esta que te vas a morir del susto cuando la leas. Bueno, pasamos allí y ya se constituye la sociedad anónima. Yo me quedo donde estaba, hay mucha gente que se vuelve a Correos, otros a Hacienda, porque la excedencia nosotros la teníamos en Hacienda. Yo ya seguí ahí y ya sigo inmerso en mi carrera profesional, que fue Caja Postal, luego la Corporación Bancaria de España, luego Argentaria, luego BBVA y por último Umivale. No, perdón, antes de Umivale estuve en el Grupo Hispánico de Construcción de director general de Albartis, que era una de las consultoras que hacíamos seguridad y salud, y luego ya me integro en Umivale, que es mi mutua y mi centro de trabajo donde he pasado pues los últimos años de mi vida laboral y pues tan a gusto y tan contento, ¿no? Porque ahí pude desarrollar muchas cosas y la verdad es que tuve un magnífico ambiente de trabajo con mis compañeras, porque eran todas compañeras menos yo, lo cual, bueno, pues siempre agradable. Yo he sido un hombre que a lo largo de mi vida siempre he intentado rodearme trabajando con las mujeres, porque trabajo mejor con las mujeres que con los hombres. Con esto no quiero decir que no tuviera hombres en mis equipos, que sí los he tenido, ¿no? En el BBVA, pues si había 20 técnicos de prevención, pues posiblemente estábamos mitad en mitad, ¿no? Y la persona que me sucedió a mí en BBVA es una mujer también, Begoña Gordo, que era una persona inteligentísima y con una capacidad de trabajo tremenda, ¿no? Es cierto que hoy en día, al igual que, por ejemplo, cuando dentro de determinadas profesiones o incluso en la universidad, ¿no? Hoy en día estudian medicina muchas más mujeres que hombres. Es una cosa que está. Y en el mundo de la prevención hay muchas más mujeres que hombres. Sí, y especialmente en América. En América, pero yo creo que esto tiene un origen que muchas veces los prevencionistas no nos paramos a estos temas, ¿no? Que es que nuestra profesión es una profesión de cuidado, de cuidar. Y las mujeres tienen una especial capacidad para el desempeño de las profesiones de cuidado. No quiere decir que no sirvan para otras cosas, que sirven Bueno, que no exactamente estamos igual. diciendo eso, que no nos acuse nadie de No, eso, que no estamos diciendo eso, sino que cuidan pero mejor de las personas que para nosotros. que nosotros. Nosotros somos más burros. Y si te vas a Hispanoamérica, hay muchísimas más mujeres y en puestos mucho de más relevancia profesional que hombres, ¿no? Lo cual a mí me agrada profundamente, ¿no? Oye, yo tengo varias dudas. Bueno, Aunque yo siempre que hablo contigo me dices que tú no manejas la informática. Yo creo que eso no es así del todo. Incluso creo que tienes muy buenos asesores y muy cerca. uh-huh. Pero la prevención ha cambiado mucho en todos estos años. Me hablabas del año 88, año 89. No, Estamos hablando. yo empecé con la profesión, si mal no recuerdo, en el 78, pues en el 82, 84, una cosa así. En todos estos años, ¿tú cómo ves cómo ves su evolución y cómo ves el empleo de nuevas tecnologías como puede ser la inteligencia artificial? Vamos a ver, si te digo que yo me he sentido como Pepito Grillo o como San Juan Evangelista predicando en el desierto en la primera fase de lo que era seguridad e higiene en el trabajo, porque aquello era una ordenanza general que el último rango legal que puede tener una norma en nuestro país. Sin embargo, tengo que decir que la Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo era un documento técnico muy avanzado para su tiempo, ¿eh? Y de hecho, si te pones a comparar, haces un estudio de derecho comparado entre la ordenanza
y la Directiva Europea de Seguridad y Salud Laboral, verás que hay muchas cosas que son prácticamente iguales. Cuando se hizo la Y para directiva... los que no lo sepan, todavía hay apartados de la ordenanza que no están derogados, ¿eh? Y esto es una Sí, de las sí, cosas que la gente no sabe, ¿eh? sí, y esto es así. Bueno, pues yo empiezo en aquella época, pero con la importancia que se le daba a la seguridad, higiene en el trabajo, en las empresas, que poco menos que tenías que ir implorando que te dejaran hacer cosas, ¿no? Yo en Caja Postal tengo que decir que siempre me dejaron hacer cosas, porque tuve unos jefes, empezando por el director general de Recursos Humanos, por Evaristo Robles, que era un tío con unos conocimientos, además un hombre que yo tengo que reconocer que ha sido de las personas que a mí laboralmente me han influido más. Pues yo aprendí a hacer relaciones laborales de verdad con él, porque era un tío, con él y con Aurelio Osorio, que eran, bueno, con Aurelio luego seguimos juntos en Argentaria, seguimos juntos en BBVA y, bueno, y seguimos manteniendo una buenísima amistad, ¿no? Pero con las dos personas que yo me hago y maduro como profesional de las relaciones laborales y como profesional de la seguridad y salud en el trabajo son con Evaristo y con Aurelio Osorio. Con el segundo es que estuvimos 12 años juntos. Y bueno, entonces 2 años juntos pues dan mucho de sí y nos comimos muchos marrones, aprendimos mucho y el uno del otro, porque él sabía muchísimo derecho del trabajo y era un tío que tenía una pluma, yo de cachondeo le decía pues más, ¿no? Porque ponía una coma y parecía que no, pero le había cambiado el sentido de una frase. Él me decía a mí, Rafa, escríbeme el convenio en bruto. Y yo luego se lo daba a él y él lo pulía. Y era un pulidor magnífico. Pero él decía una cosa, tú no me hables, yo le dije un día, digo, haz un máster de salud laboral. Y me dijo, no, porque no me quiero contaminar. Yo quiero seguir mi estilo de relaciones laborales. Entonces las relaciones, yo estaba con un pie en relaciones laborales y con otro en seguridad y salud laboral. Y viendo, además, yo creo que he sido de los profesionales que cuando he ido a un comité de seguridad y salud en el trabajo, que teníamos tanto, luego ese comité que te he hablado de Caja Postal pasa a la corporación, pasa a Argentaria y pasa a BBVA. Esa estructura se va imponiendo en todos estos sitios. Pero he sido de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo que cuando he ido a un comité de estos era consciente de que lo que estábamos negociando en ese comité tenía el mismo valor que la negociación colectiva del convenio colectivo. ¿Y crees que ha cambiado algo respecto de hoy? O sea, en la parte técnica sí, sin duda, ¿no? Pero en esa parte de relaciones, de negociación, no sé, ¿ves que ha cambiado algo? Y te decía antes, ¿cómo ves el uso de nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial? Yo en alguna ocasión, en algún foro, en Petit Comité, te he oído decir que la prevención es un mundo muy humanista, ¿no? O sea, muy de gente, pues lo que estabas un poco comentando, muy dedicada a cuidar a la gente, dedicada a terceros y demás. Y en medio, aquí nos está apareciendo ChatGPT, Gemini de Google, donde la verdad es que están haciendo cosas ya increíbles. ¿Pero tú crees que el hombre puede ser sustituido en un día más o menos lejano por las máquinas? Hombre, Porque me gustaría que no. ¿por qué te pregunto esto? Porque tú tienes una visión muy humanista de la prevención. Sí. No es normal, ¿eh? No, yo tengo una visión muy humanista de la prevención por una razón muy sencilla. Porque el día que se nos olvide que estamos trabajando para la seguridad y salud en el trabajo de las personas, pues ese día cuelga y vámonos, ¿no? Entonces, yo soy un apasionado de la tecnología y es cierto, yo no soy un hombre en esto muy progresista y muy avanzado. Otra cosa ya es que maneje los lenguajes de programación, historias de estas, que no los manejo ni quiero manejarlos, pero sí me interesa todo lo que son avances tecnológicos. Y de hecho estoy metido aquí, que lo he puesto dentro de los logos que tengo
en mi pantalla he puesto APESIA, la Plataforma Española de Seguridad Industrial, que es donde se hacen los proyectos de innovación, desarrollo, de investigación, desarrollo e innovación en nuestro país. ¿Por qué me interesa tanto la tecnología? Porque son herramientas que nos ayudan a analizar los datos, a sacar conclusiones y a tomar decisiones de una manera mucho más correcta que cuando no tienes toda esa información. Es decir, yo he discutido muchas veces con mis jefes, ¿no? Cuando decían, no, es que los riesgos psicosociales, por ejemplo, que yo he sido siempre un machacón de los riesgos psicosociales, porque creo que tú tienes que conocer que el clima laboral desde el punto de vista de la prevención. No me refiero al clima laboral de relaciones laborales, sino al clima laboral desde el punto de vista de prevención. Es decir, qué efectos tiene la carga mental, qué efectos tienen los factores psicosociales y qué nivel de satisfacción tienen los trabajadores que están en tu empresa. Bueno, cuando tienes todos esos parámetros, tienes la posibilidad de tomar decisiones en política laboral mucho más acertadas que si no tienes esos valores, si no tienes esa información. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer análisis de una profundidad en este campo tremenda, de sacar una cantidad de información y de variables que nos tienen que ayudar a ajustar la política que sigue la empresa desde el punto de vista de las personas que viven en ella. Pero claro, lo que no puede ser es que la tecnología, que la inteligencia artificial sustituya a la persona. Yo en esto, mira, soy un hombre que tú me conoces y soy un lector empedernido, ¿no? Y me leo todo lo que me ponen por ahí. Stephen Hawking ya lo dijo hace 50 años, no lo dijo antes de ayer, que la inteligencia artificial es el mayor invento que ha hecho la humanidad, pero también puede ser el último. Pero claro, tenemos que comprender también por qué el ser humano tiene, o las personas tenemos tanta facilidad para movernos en los mundos virtuales. Y esto yo lo tengo clarísimo y les recomiendo a todo el mundo que se lea a Ortega y Gasset, que tiene un libro dedicado a la tecnología que es una maravilla, en la cual cuenta que el ser humano, de esto ya habla Séneca, ¿no? Cuando habla y dice que los seres en la naturaleza tienen dos posiciones, la posición de contemplación de la naturaleza y la función de actuación o de acción, ¿no? Es decir, la caza para comer o la caza para hacer. Entonces, esas dos posiciones de contemplación y acción, Ortega y Gasset las amplía y dice que además el ser humano, cuando está en la fase de contemplación, abre un campo virtual, es decir, se sale de ese mundo contemplativo y crea un mundo virtual en el cual es capaz de elaborar las herramientas que va a utilizar para cazar. Bueno, pues imagínate al mamut, ¿no? Que es muchísimo más fuerte, pues inventa la lanza, inventa el arco, inventa las redes, inventa el arao, es decir, él crea primero un espacio virtual en su cabeza al cual se va y se sale del mundo contemplativo de la naturaleza. Y ahí es capaz de ver cómo puede plasmar el espíritu de los animales en las rocas, cómo puede hacer un relato de su historia, de su familia y luego de su pueblo y luego de su nación. Es decir, nosotros creamos estos espacios virtuales y ahora mismo estamos en un espacio virtual en que yo estoy en Córdoba, tú estás en Madrid. Y por eso me has hablado de Séneca, ¿a que sí? Claro, porque sí. Séneca es paisano tuyo, claro. No, sí. Sí, ¿no? Además, a los cordobeses se nos conoce como profundos senequistas y por eso es el fondo que he puesto, que está el puente romano por ahí, que lo ven, y la albolafia, que son las dos culturas. Córdoba ha tenido dos momentos excepcionales en la historia. En la época de César y Augusto, César la destruyó, la dejó hecha una pura ruina y su sobrino Augusto la restauró e hizo una ciudad senatorial. Llegó a ser la segunda ciudad del Imperio Romano y es la única ciudad del mundo que tiene un palacio imperial romano dentro
de fuera de Roma, que cuando pasas en el AVE por la estación de Córdoba, el AVE pasa por la mitad del Palacio Imperial Romano, no tenían otro sitio para ponerlo, pasan por la mitad, pero bueno, había que pasar el AVE por algún sitio y nunca mejor que un Hombre, Palacio pues la Imperial verdad es Romano. que, escucha, pues bien pensado a nivel de publicidad, ni tan mal. Bueno, tú cuando te pares en la estación de Córdoba, mira para los lados por las ventanillas y verás cómo ruina. De hecho, la estación de autobuses está hecha rodeando el gineceo de un antiguo patio romano que todavía conserva el pozo, y las estatuas que hay puestas por allí de bronce son de encontrar allí en esas ruinas. Bueno, Bueno, pues lo esto a recuerdo los que nos bastante. están escuchando que no se asusten porque las conversaciones entre tú y yo, estas conversaciones, la verdad es que empezamos hablando de una cosa y terminamos eso hablando del patio romano. O sea, Pero eso, eso esto es de también, lo más normal entre nosotros, ¿eh? eh, eso también tiene que ver con la prevención, porque el espíritu senequista, tú ten en cuenta que Séneca es la referencia de los padres de la Iglesia, de Santo Tomás y de San Agustín. Su figura de referencia de los dos grandes tomistas es Séneca. ¿Por qué? Porque Séneca es un hombre que centra todo su discurso en la libertad y en el ser humano, y de hecho pues él muere por defender la libertad frente a un psicópata que gobernaba, que era un tal Nerón, que además había sido su alumno. Entonces, ese sentido de humanidad yo quiero mantenerlo siempre. Y yo estoy seguro que si la humanidad es meridianamente, conserva un poco de sentido común, las tecnologías, la inteligencia artificial la utilizará para vivir mejor, que es para lo que tiene que ser, no para jorobar. Ahora tú me dices, ¿qué va a pasar cuando tengamos ordenadores cuánticos y desarrollamos la inteligencia artificial? Pues depende de lo que seamos capaces de hacer los seres humanos. Si quitamos al ser humano del foco, pues nos comerá la inteligencia artificial, y si lo mantenemos en el foco, lograremos un mundo que ayude al prevencionista, por volver a lo que Yo te estábamos digo que hablando. cuando trabajo con ChatGPT, por si acaso, le pido todo por favor. Yo también. Por si, lo, por si en un momento determinado dice, espera, que este es el que un día me dijo que no tenía yo ni idea. Un día sí que tuve una discusión con él, digo, de verdad, digo, eres tan vago como las personas. Ay, te pido disculpas. Pues luego, pues muy educado, ¿eh? O sea que. No, pero es que tú ten en cuenta que hay un teorema físico universal que sirve para los humanos y para el CPT y para todo lo que tú quieras, incluso para la inspección de Hacienda, que es la ley del mínimo esfuerzo. Sí, sí, pues Entonces, él la lo ley del aplica, él lo mínimo aplica, esfuerzo él ya lo está aplicando, se lo han rige el enseñado bien, universo. se lo han ¿Qué enseñado digo, bien. Javier? De hecho, dicen que un vago es alguien que es muy inteligente. O sea, un vago Claro. muchas veces lo que trata es de hacer las cosas a la primera. Bueno, pues este ya, como no le des las instrucciones claras, te busca el camino corto para vaguear. Bueno, pero oye, yo hay una cosa que quiero que nos cuentes. A ver, eh, Rafael Ruiz Calatrava es el padre de los premios pioneros más importantes que hay en seguridad y salud en España, y hoy en día estos premios tienen una proyección nacional e internacional y son los premios Prever. Y esto para mí es decir Rafael Ruiz Calatrava, es decir premios Prever. Oye, yo hay una cosa que tengo una curiosidad tremenda y es, ¿cómo montas esto? ¿Cómo nacen estos premios? Creo que esta es la 26ª edición, la que habrá en marzo, ¿no? O sea, Son esto, los esto más hace antiguos, 26 años o 27, ¿cómo pergeñas esto? pues son efectivamente los más antiguos de España, pero permíteme que te conteste una cosa que me has preguntado antes, que se me ha quedado y no quiero que se me quede en el tintero, que es por qué hice la tesis doctoral. Sí, La tesis doctoral, no he querido, yo sé que me la has dejado, digo, pero luego digo, al final, digo, como me voy apuntando lo que me has pues, dejado pendiente, digo, te lo voy a decir. Digo, esto que pues sepas que viene, no me has contestado, que te has escapado no, vivo. pues te lo voy a contestar antes de entrar en lo de los prever, pues por necesidad. Yo estaba entonces responsable del área técnica de prevención de Argentaria y luego de BBVA.
Y la inspección de trabajo, no sé por qué, pues empezó a levantarnos actas de infracción porque no habíamos hecho la evaluación de riesgos psicosociales, cosa que, bueno, pues tenía una gran razón. Entonces, presionado por este tema, porque a mí me dio por pensar que tenía que juntar varios elementos y que los métodos que había pues no me satisfacían desde lo que yo quería de visualizar al ser humano, ¿no? Eran todos carga mental y factores psicosociales, basados mucho en el método Renault, el método ANFAC y tal, ¿no? Bueno, pues entonces lo que nos pusimos a trabajar y lo que hicimos fue correlacionar los factores de carga mental, los factores de riesgo psicosociales con la satisfacción laboral. En definitiva, Javier, y por entendernos rápidamente, hablando un lenguaje popular, yo quería saber cuáles eran los factores de riesgo psicosocial que creaban mal ambiente de trabajar. En definitiva, cuáles eran los estresores que cabreaban a los trabajadores. Yo creo que ese es el mejor resumen. Y hicimos, utilizando varios métodos del instituto, hicimos ahí un refrito y lo mezclamos con la escala Owen, con la escala de satisfacción del trabajo, y nos dio una metodología. Empezamos a aplicarla y nos empezaron a levantar actas de infracción porque todos decían que eso de quién era. Yo decía, ¿El pues método nuestro. de quién era? ¿De eso quién lo había Era el validado? método EREP, le pusimos herramientas de evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales porque luego utilizamos, la complementábamos con los riesgos físicos, con fatiga, con pantalla de visualización de datos. Si metíamos 10 variables ahí, además de las de riesgos psicosociales, metíamos ruido, metíamos iluminación, condiciones medioambientales, es decir, metíamos todo un paquete de lo que era, de lo que rodeaba al trabajador, además de los propios de riesgos psicosociales. Entonces es cuando me voy al CEU, después de una bronca que tuve con el gran jefe del CEU, porque yo empecé a hacer la tesis en Barcelona, en el Abate Oliva. Y mi profesor, cuando ya la tenía casi terminada, se me piró, después de 4 años de ir y venir allí en el avión, en el tren y no sé qué, pues se me piró a Rusia a trabajar en Gazprom, que lo contrató Putin. Desde entonces le tengo una tirria a mi profe y al Putin que no los puedo ni ver. Y me deprimí muchísimo. La verdad es que yo en aquellos momentos me vine un poco abajo. Pero gracias a mi mujer me dice, pues no me des a mí la lata, ve y se la das a los del CEU. Y efectivamente, me fui al CEU, monté allí una pajarraca que pa' qué, ¿no? Entonces, aquel hombre me dijo, dice, no te preocupes, mañana te va a llamar un profesor del CEU que te va a solventar el tema. Y es cuando entro en contacto con nuestro común amigo y director de tesis, Ricardo Díaz, ¿no? Que en mi caso, como lo que yo quería era montar un tema que era técnico-jurídico, porque quería avalar el sistema mediante la realización de una tesis doctoral, pero además me faltaba una parte jurídica. Entonces, Ricardo tira de otro buen amigo suyo, de un jurista, de Juan Pablo Maldonado, y empezamos a hacer la tesis y tal. Y luego, pues, ya me examiné con la tesis, la saqué bien. Tuve un tribunal de lujo en el que estuvo presidido por el profesor Alfredo Montoya Melgar, que es el padre del derecho del trabajo moderno, junto con el profesor Sagardoy en España. Y luego tuve el lujo de tener al vicepresidente del Tribunal Constitucional, a Guillermo Sánchez, en el tribunal. Yo de verdad, te lo digo, para mí fue un honor tener a estas personas y que además, bueno, no sé si porque les pareció bien la tesis o que pues me pusieron un sobresaliente cum laude, que yo salí más contento que unas Pascuas, ¿no? No me extraña, no me extraña. Pero escucha, pero cuéntame, ¿cómo que nos desviamos y Lo de los nos prever. hemos comido ya 40 minutos de programa? Bueno, ¿Cómo se te ocurren los premios Prever? los premios prever no se me ocurren a mí. No, pues No. entonces ya, a ver, cuéntanos. A Mira, ver, esto va en hubo, primicia. hubo una época en que en Madrid se reunían los directores generales de trabajo de las comunidades autónomas. Y ahí yo tenía grandes amigos entre esta gente. Estaba mi amigo Francisco Javier Guerrero, estaba Román Ceballos, estaba Antonio González, estaba
mi querido amigo Javier, ahora se me irá del nombre, Javier Vallejo. Y bueno, pues una noche que estábamos los tres con una cuarta persona. Estaba esa noche también, si no recuerdo mal, Leodegario Fernández Sánchez, que descansa en paz también, ¿no? Un buen amigo. Bueno, pues esa noche estábamos de copa y empezaron a hablar de que querían montar unos premios y no sé qué y tal. Empezó Javier Vallejo, seguido del Javier Guerrero, que también tenía su aquel, ¿no? Y bueno, pues me metieron en un bollo porque dijeron, mira, esto lo vamos a hacer en coordinación con todas las direcciones generales de trabajo, pero queremos que lo haga una entidad fuera de la administración, que lo hagáis vosotros como Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, porque teníamos muchísima relación con todos ellos, ¿no? Bueno, pues a mí me encantó la idea, se la conté a mi presidente. Mi presidente, bueno, al principio no estábamos de acuerdo, pero luego le encantó. Y sobre todo le encantó pues porque el director general de trabajo de la comunidad de Castilla-La Mancha, que curiosamente había sido el primer presidente de la autonomía y luego no repitió en la siguiente elección y pasó a ser director general de trabajo. No sé muy bien por qué, porque nunca me contó la razón, ¿no? Pero nos ofrece su casa, nos ofrece Toledo y allí se hace el primero. De ahí pasamos a Zaragoza, que Martínez La Seca nos ayudó a montarlos en Zaragoza, de ahí pasamos a Sevilla, que lo hicimos con Javier Guerrero, de ahí nos fuimos a Valencia con Román Ceballos, luego pasamos a Asturias, a Oviedo, que los montamos con Antonio González, es decir, pero luego a Santiago de Compostela con Pilar Cancela, es decir, pero y ahí los Prever se fueron marcando en su historia, porque eran cosas que se montaban con amigos y se le daba un trato muy, no sé cómo decirte, muy cercano, muy humano, muy de crear una cosa para esta profesión de cuidados que tiene tanta intensidad mental. O yo por lo menos lo he vivido así. Sí. A mí ser directivo en grandes empresas de seguridad y salud en el trabajo o de seguridad y higiene en el trabajo, a mí es que me gusta lo antiguo porque soy antiguo, ¿no? A mí también me gusta el término seguridad y salud y creo que es por mi paso por Latinoamérica, por Hispanoamérica. Me gusta más ese término. Pero lo que estás diciendo es totalmente cierto. O sea, es algo que es familiar. Yo sé, y de verdad sé lo que digo, cuando digo que cuando yo en un momento determinado recibo en este caso un email diciéndome que se me ha concedido el premio Prever, yo no sabía si reír, si llorar, si creérmelo, si no creérmelo, porque es un premio en el que tú, y voy a decir algo que a algunos enfadará, que no se paga por tener este premio. O sea, te presentan compañeros de profesión, dices, bueno, pues algo raro he debido hacer o algo que llame la atención y demás. Entonces, es cierto, son unos premios especiales. Pues mira, No son Hollywood, es cierto. O sea, tú no montas eso viene de una razón muy sencilla, que es que desde el principio quisimos hacerlo así, que no se pudiera proponer nadie a sí mismo, ni nadie pudiera hacer una propuesta de su empresa, de su proyecto, de su historia, ¿no? Sino dejar a otra gente, en este caso la autoridad laboral, los institutos regionales, la inspección de trabajo, los premiados del año anterior, que eran y siguen siendo los que proponen. Y es cierto que a mucha gente le llega la carta y si el que lo ha propuesto no le ha dicho nada, se entera con que le llega un correo y le dice que tienes el premio. Y no solamente no se paga, sino que no se te cobra el premio, que es una obra de arte que tú la conoces porque es una obra que hace un buen amigo de Asturias, Juan México, y luego encima te invitan a cenar en la cena de honor a los premios. Es decir, quisimos hacer una cosa de prevencionistas para prevencionistas, en donde tuviésemos un día de relax mental
y siempre procuramos que los propios ponentes sean miembros de los que han recibido el premio para hacerlo todo más íntimo. Y cuando muchas veces a mí mis compañeros me han propuesto hacer escenarios de estos llenos de pantallas y puñetas de estas, pues no he querido. Quiero cosas más sencillas, más íntimas, más de andar por casa, porque para lo otro ya hay gente que lo sabe hacer mejor que yo y ese no es mi mundo. A lo mejor el día que yo salga de aquí, pues los que vienen detrás tienen otras ideas y lo harán de otra manera. ¿Cómo dan el salto? Porque esto nace en España. Con los Sí, directores generales nos has contado que te cuentan su idea, tú, bueno, al final arrancas y este de proyecto. hecho, ¿Cómo y de salta hecho, esto a Latinoamérica? Porque ahora mismo y, los premios son ya internacionales y estás sí, llevando la son marca España a nivel de prevención por todo el mundo. sí, por todo el mundo. De hecho, el año pasado hubo una empresa china que la propusieron, una persona de Nueva Zelanda que también se le dio el premio por un trabajo magnífico que estaba haciendo. Y nada, pues esto viene de una historia. Yo en un momento determinado salto a Perú, que es el primer viaje que hago a Hispanoamérica, y allí me quedo visco con Hispanoamérica. La pena es no haberme ido para allá más joven porque me enamoro de América. O sea, la canción de Nino Bravo sobre cuando Dios América. pensó en el Edén, pensó en América, yo la suscribo. Hay muchos problemas y tal. Pero me encuentro que voy a Perú y me encuentro con un tío que era general de la policía, con Enrique Medri, que es un fuera de serie, y luego me encuentro con John Astete y con un coronel del ejército, con Manuel Chaparro, y luego con ya contacto con Rafa Llanes y con Juan Astulvica, y voy haciendo una pelota que va pasando de ahí y paso luego a un evento que hay en Panamá en el que conozco a una persona extraordinaria, a Marlene Cedeño, luego a Pablo Ochoa y a José Iván, que yo pues me encuentro con unos prevencionistas de primera línea. Y luego paso ya a Colombia y en Colombia pues me encuentro pues con un sabio de la prevención que para mí ha sido un honor y un placer aprender de él, que fue el doctor Cástulo Rodríguez, que era el presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Cástulo era el padre de la medicina del trabajo en Colombia y el hombre que lleva todo eso, ¿no? Y junto con él, pues conozco también a varias personas que te las voy a decir porque no quiero que se me olvide. Pues Adriana Luque, que es la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, a su jefe de actuación, que es Armando, y luego encuentro a una persona que es médica, pero que es un filósofo de las humanidades, que es Diego Hurtado. Este tío es una persona que escribe unos artículos que ya te los mandaré, que son espectaculares, por la sensibilidad que tienen abordando el mundo de la prevención, a Manuel Pérez. Luego me encuentro con una asociación que es ASONAP y empiezo a colaborar con César Herrera y con Lili y con el viejo, que le llamo yo, con Iván de la Rosa, que es otro sabio, pero en este caso de la seguridad en el trabajo. Y como no, tengo que nombrar pues a mi mejor amiga, no sé, mi Tu alter hermana, ego. sí, a Gloria Morgan, que es una persona de una capacidad tremenda. Esta mujer ha sido vicepresidenta de Positiva, que no siendo colombiana, porque ella es peruana, salta a esto, es una médica epidemióloga de primer nivel, es una profesional de las que quedan muy pocas, de un rigor, de un conocimiento y los dos tenemos una amistad hermosísima, una fraternal. Yo, de hecho, siempre cuento con ella cuando voy a Colombia. No paso por ningún lado que no sea estar con Gloria. Y como da la casualidad de que es muy amiga de mi mujer y siempre viene conmigo, pues nos lo pasamos los tres pipas. Ella se viene aquí a España, a Córdoba, con nosotros y vamos siempre juntas. Y este año, como el año pasado estuvo también en los Prever, pues te la presentaré con todo el cariño del mundo
para que la puedas ver, ¿no? Y la puedas Sí, porque conocer. este Bueno, año los Prever son en Madrid. son en Madrid, sí. Y yo te llevaré, bueno, la Ya conocerás. tenemos día para los premios. Ya ¿Tenemos? sabes qué día ya sabes qué día se Sí, va a celebrar. el día 27, el Ya, 27 de marzo. 27 de marzo. Ah, pues ahí seguro que nos Mm, vemos. Yo no sé si bajaré a Hombre, Córdoba, y pero no, vas a venir a Madrid, o sea que te veo ahí seguro. sí, sí, y si no te veo, iré a buscarte con la Guardia Civil. Oye, pero y todo esto, es que hay varias cosas que yo tengo en mi cabeza y Bueno, no. pues A tú ver, pregunta. tú terminas en Latinoamérica y o sea, con todo este periplo que haces, de pronto, eh, yo creo que el año pasado se vive en los premios Prever uno de los momentos más espectaculares, más emotivos, y es el momento en el que paran la ceremonia y nos dicen que se ha creado una fundación que se llama Rafael Ruiz Calatrava. Y yo ahí veo a alguien, que no eres tú, que te voy a preguntar por ella, eh, que es fina, que irradiaba luz. Tú no podías hablar y ella era la mujer más feliz del mundo. Entonces te voy a preguntar por tu fundación y qué es Fina, porque todo el mundo que te conocemos sabemos que Rafael sin Fina no es. Y Rafael sin Fina, los Prever no existen. Entonces, Pues ¿cómo sí. llegas a tener una fundación y quién es Fina, esta compañera de viaje que hace que tú seas y hayas podido hacer todo lo que has hecho? Bueno, pues mira, la fundación se le ocurre a dos amigos míos ecuatorianos, a Clever Parra y a Milión Rivadeneira. Pero además es que me llaman un día, bastante antes de los prever, 6 o 7 meses antes de los prever, y me dicen, Rafa, es que queremos hacer una fundación y tal, y me explican, primero se me meten contándome todo lo que quieren hacer con la fundación, que es hacer una fundación para llevar la seguridad y salud en el trabajo a las personas que están en la economía informal. Si ya en algunos sitios hay problemas para los de la economía formal para que les llegue la prevención, a los de la economía informal no les llega la prevención, pero vamos, ni por asomo, Para ni los por que el nos foco. están escuchando, la gente de economía informal en Latinoamérica, en Hispanoamérica, es aquella gente que trabaja, por así decir, en negro, ¿verdad? En negro, sí. En la economía en negro. La La economía economía sumergida. sumergida. Es decir, ni tienen derecho a pensión, ni tienen pagas extraordinarias, ni una cosa parecida a los autónomos, pero ilegales, ¿no? Es decir, no tienen, o sea, mueven el 70% de la economía, ¿eh? Hay muchísima gente. Entonces me cuentan esto, que quieren llevar esto, que quieren hacer cursos, que quieren incluso darle asistencia médica a esta gente cuando tienen accidentes y tal. Y yo le digo, oye, conmigo contar para ese proyecto, porque quiero estar en ese proyecto. Y entonces viene cuando mi amigo Clever me suelta así, ¡pum! Y queremos que se llame como tú, con tu nombre. Digo, mira, tío, cuando yo me quedé así muy parado, digo, mira, yo, de verdad que no, ponerle otro nombre porque no sé qué. Bueno, ahí se queda la cosa y este par de buenos amigos llaman a mi mujer y le cuentan la historia y que les he dicho poco menos que no. Que no. Entonces Fina le dice, tú tranquilo, que este está tonto, vosotros tirar para adelante que lo convenzo y que se va a llamar como mi marido. Entonces, yo, aquello pasó, yo me olvidé del tema, a mí Fina no me volvió a hablar. Luego me enteré que sí que estaban por detrás ahí haciendo historia y cuando llegan a los preveres en Segovia, paran la ceremonia. Yo me quedé un poco parado porque de esto te puedo asegurar que es que no sabía absolutamente nada. Habían hablado con Blanca, que es la que lee siempre el guión, le habían metido el guión por medio y de pronto me aparecen allí estos dos. Cuando dicen lo de la fundación, yo pensé que iban a anunciar el tema de la fundación, pero cuando ya dicen Rafael Ruiz Calatrava,
claro, a mí se me cogió un nudo en la garganta, se me saltaron las lágrimas, Sí, es estuve a cierto, punto eso es de cierto. dar un numerito de la 11 allí, muy de estos que decimos en Córdoba, pero claro, miré para abajo y vi a mi mujer y vi la cara que tenía Fina en ese momento y se me pasaron todas las dudas y toda la historia. El caso es que la fundación ahora mismo está empezando a moverse, está empezando a desarrollar porque los problemas burocráticos en estos países pues son complicados y tal. Ya están todos los temas hechos y ahora pues empezaremos ya con el tema de buscar a todos los amigos que tenga por ahí para que aporten un euro, su conocimiento, nos Luego, den cuando cursos. editemos, vamos a poner un rótulo de Fundación Rafael Ruiz Calatrava, si te parece, para que se pongan Y, en contacto y con antes vosotros. cuando te estaba mencionando a toda esta gente, en Ecuador hay una organización, además de la fundación, que es antes que la fundación, que es el Colegio Oficial de Profesionales para Seguridad y Salud en el Trabajo, como que lo preside un buen y querido amigo mío, Frank Guzmán, al que yo le ayudé porque esta es otra de las aspiraciones frustradas mías, crear el Colegio de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo en España. Y mira que lo hemos intentado, pero nada, no ha habido manera. Y sí le pido a los señores diputados y políticos que tengan un poco de sensibilidad por esta profesión, que es una profesión, y que, bueno, a ver si pueden hacer algo porque se establezcan estos colegios que nos ayuden y también defiendan nuestros intereses profesionales, que también los tenemos, Sí, lógicamente y justamente. eso es así. Oye, estamos terminando. Te voy a preguntar dos cosas más. Una es un momento especial, que aparte de este que acabamos de decir, o sea, ¿cuál es el premio que cuando tú has entregado un prever has dicho, "Pof, madre mía"? O sea, esto, sé que hay un par de ellos, no sé si nos lo puedes compartir, Pues son momentos especial. dos premios que se dieron, uno a la mujer de un compañero nuestro, prevencionista, que falleció de cáncer, que era muy amigo mío, un hombre que tiene una trayectoria profesional increíble, muy, eh, muy poco visible desde el punto de vista de la gran capital de España, porque él trabajaba en provincia, pero yo que lo conocía su trabajo, bueno, pues falleció de cáncer, desgraciadamente, y como se había propuesto para el premio, pues hablé con su esposa, que es también una buena amiga, y tuvo la amabilidad de venir a recogerlo con sus hijos, que yo sí que te puedo decir que es otro de los momentos intensos que pasa en mi vida, ¿no? Y el otro momento muy intenso fue cuando se le dio el premio a Javier Vallejo, que ya había fallecido, y que vino a recoger un primo hermano suyo, amigo también personal, porque las circunstancias vinieron así, ¿no? Son dos reconocimientos a título póstumo muy Muy esenciales. especiales. Y luego hay un momento para mí espectacular y emotivo, que fue cuando el doctor Cástulo Rodríguez recogió en mi universidad, en mi casa, en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en el rectorado, el premio Séneca, que se lo dimos, y este hombre, con 94 años que tenía en ese tiempo, cogió un avión, se vino a Córdoba, se tuvo que quedar viviendo un mes en Córdoba para coger fuerzas para volver a Colombia, a Bogotá. Mira, Y fue un mes que pasé aquí con él en Córdoba aprendiendo de su humanidad de médico viejo, de estos que te cogían la mano y te tomaban el pulso y te reconfortaban con la sensación física, y de los espectaculares conocimientos que tenía como profesional de la seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que ha sido uno de los momentos, uno de los periodos personales más gratificantes que he pasado en mi vida. Poder haber estado un mes con este hombre aquí en Córdoba,
que yo le enseñé mi ciudad taberna a taberna, calleja a calleja, porque ya en aquella época pues, tenía 93 años y por más energía que tenía él, porque la mente la tenía con una lucidez, pues ya el hombre andaba despacito. Y volver a redescubrir todas estas historias hablando de nuestras cosas y tal, pues él me dijo una cosa y como antes me has preguntado y me has preguntado por final, me dijo, me he dado cuenta que tú sin Fina no vas a ningún sitio. Es cierto. Y yo le tuve que decir, doctor, tiene usted muchísima razón. Ha aceptado usted en el diagnóstico. Yo reconozco que sin Fina no soy yo. Pierdo mucho. Bueno, porque yo que te conozco un poco, no es que sea tu media naranja, yo creo que es media más 3/4. Pues sí, tienes O sea, razón. hace 1,25. Yo muchas cosas de las que he hecho en mi vida ha sido gracias al impulso que me ha dado ella. Sí, porque te voy a decir una cosa. Yo tengo una suerte tremenda con la mujer que tengo, con Olga, porque me permite hacer esto, me permite hacer un montón de cosas, pero tú con toda la de cosas que has hecho, o tienes a alguien por detrás que te está apoyando, que te está ayudando, como puede ser en mi caso con mi mujer, o esto, yo estoy convencido que esto no lo hacemos, ¿eh? No, Vamos, yo si no tienes hubiese hecho, te lo digo sinceramente, Javier, yo no hubiese hecho ni las 3/4 partes de cosas que he hecho. Es decir, mi mujer es un soporte porque intelectualmente, además, Fina es una persona muy formada, que tiene una formación de amplio espectro. Ella es maestra. Además, ha vuelto a la universidad o iba a volver a la universidad ahora. Es licenciado en historia, es psicopedagoga y además, con lo cual a mí en el tema de los riesgos psicosociales me ha apoyado muchísimo y ahora se ha matriculado de psicología porque quiere terminar la carrera de psicología, que era una astillita que tenía ella aprender. Es decir, a mí, para mí ha sido un refrendo. Yo no saco un papel de mi mesa sin que se lo lea ella primero. Porque cuando ella me dice esto está bien, sé que lo entiende todo el mundo. Porque muchas veces los prevencionistas, como otros colectivos, hacemos unos textos que, no, que son... Yo tengo que decir que Fina es de las mujeres, en este caso es la única persona que conozco que en el WhatsApp pone hasta los puntos. Sí, esto que te dice, a mí muchas veces me descorazona mucho, porque le doy un artículo o cualquier cosa para que se la lea y me mira, hace así, levanta la cara del papel y dice, niño, en este párrafo, ¿qué es lo que quieres decir? Porque no se entiende. Esto, cualquier persona, tú se lo das y no se entiende. Bueno, y me hace reconsiderarlo, me orienta, me hace hacerlo digerible, porque muchas veces, ya te digo, mi tesis doctoral se la leyó 4 veces, me la corrigió otras 4 o 5 veces. Es decir, y no la dejé cuando ya estaba casi a punto de leerla, porque me pillé un cabreo fenomenal con mi codirector de tesis, no porque él lo hiciera mal, sino porque me corregía absolutamente todo y estuve a punto de dejarlo. Y me dijo, dice, hasta aquí has llegado, yo me he leído tu tesis 4 veces, tú terminas la tesis aunque sea lo último que hagas. Y me pinchó para que lo hiciera. Conozco a Juan Pablo y hay más referencias, pero bueno. Oye, pues ya me queda por preguntarte, bueno, ¿cómo te has encontrado? Si has estado cómodo, si te lo has pasado bien. Yo desde luego sí he aprendido muchas cosas, entre otras cosas que no eres el ideólogo de los Prever, cosa a la cual me has dejado un poco sorprendido. Bueno, pero y además es que... Dime. Esto es como con los hijos adoptivos, ¿no? Cuando te dicen, no es que no eres su padre, dice, bueno, pues me lo podías haber No, pero yo contado. creo que 20 años más tarde, pero creo que le da más mérito, ¿no? O sea, que además reconozcas que esto no es idea tuya y bueno, pues lo que haces es lo pones en marcha, yo de verdad me quito el sombrero. Pero lo que sí que te voy a pedir es, hombre, trabajamos en un mundo que es bastante, estamos con accidentes, bueno, es un mundo un poco oscuro, ¿no? Y me gustaría que termináramos con una anécdota. Yo para animarte voy a contar una, y es en una obra, estoy empezando, soy el auditor
y es una obra de construcción, evidentemente es una obra de construcción, claro, si no, no sería una obra. Y bueno, pues me acerco a preguntar a un señor, yo tenía que hacer la parte de control operacional, ¿y usted quién es? Y el señor calla, no, es que mire, yo estoy haciendo una auditoría y me gustaría, bueno, pues necesito saber para saber si tiene sus papeles. Y entonces de pronto me hacen y vienen todos los compañeros, vienen corriendo. Dice, es que es mudo. Digo, no me digas, digo, entre toda la gente que hay, digo, he ido a coger al mudo para preguntarle. Bueno, pues bueno, y en aquel momento la verdad es que sentía una vergüenza tremenda. Y luego decía, bueno, si yo no he tenido la culpa, ¿no? Digo, o sea, digo, pues bueno. En fin, pues ahora te toca a ti. Bueno, Cuéntanos. yo te voy a contar una anécdota que delata dos cosas. Bueno, uno es que la idea que tenía cuando yo empecé con esto de la prevención, la gente que te rodeaba, ¿no? Cuando estaba en Caja Postal, mi director general, Evaristo, se empecinó en que yo le hiciera la evaluación de riesgo de todas las oficinas de España, porque quería cumplir un doble objetivo. Primero, que me conocieran los directores y la gente de las oficinas, que cuando hablasen con uno por teléfono le conocieran la cara, y que yo a su vez también le conocieran la cara. Total, que llegué un día a una oficina, pues como íbamos todos en aquella época en el banco, ¿no?, maqueado con el traje y tal, yo llevaba un maletín que pesaba, no te puedo contar cuánto. Yo odiaba el maletín, pero lo tenía que llevar porque era un maletín que me había regalado el director Evaristo para que yo llegara y lo llevara y tal. Bueno, pues nada, yo llego a la oficina, me pregunto por el director, me dicen aquel, y bueno, me voy para él. Hola, yo soy Rafa, que vengo de Servicios Centrales y que vengo a hacer la evaluación de riesgo. Y me dice, bueno, pues estupendo, muy bien, pásate a mi despacho. ¿Y quieres un café? Sí. Bueno, pues me pongo allí, me pone mi taza de café y veo que se va por una estantería que había enfrente y empieza a salir con unos carpetones de estos archivados que había antiguamente, de la A a la Z, empieza a sacar papeles de allí, me los pone en lo alto de la mesa y le digo, ¿y esto qué es? ¿Esto para qué es? Me dice el tío, no, ¿tú no vienes a hacer la evaluación de riesgo? Digo, pues sí. Dice, pues todos los préstamos de la oficina. A todos los riesgos, No, claro. Sí. eran todos los riesgos. Entonces, yo en ese momento me di cuenta que había que hacer una labor pedagógica interesante para que no me volviera a pasar lo del chasco aquel que me llevé, que de verdad, porque había suelo, pero a mí se me abrió el suelo debajo de los pies, porque me di cuenta de que nos dedicábamos a una cosa que no la conocía ni su padre, ¿no? Pero bueno, eso aparte de la tontería, eso me sirvió para reflexionar y a partir de ahí hacer desde el departamento nuestro de Caja Postal, hacer como un boletín informativo en el que le decíamos a la gente pues, medidas de prevención, medidas de cuidado, y ahí ya lo que dimos era otra de las experiencias que tuve que vivir porque me atracaron en una oficina, y esa anécdota es graciosísima. Estaba en la oficina principal que hay en Soria, en el Paseo del Espolón. Ya no existe todo esto, ¿verdad? Y entró un tío con una escopeta de 2 cañones y a todos los que estábamos allí detrás del mostrador, que la mitad era de correo y la mitad de Caja Postal, nos encañonó, que esto es un atraco. Claro, mi compañero por debajo tocó la alarma silenciosa y 10 minutos después, porque la comisaría estaba enfrente, había 250 policías armadas allí con metralletas y nada, y el tío decía que no salía, que si salía que se lo iban a cargar. Y mira tú por dónde me tocó a mí salir con el buen hombre este, con el alma cándida esta, delante de él, para que no lo matara la policía, porque la policía no tenía intención de matarlo, lo que tenían ganas era de pegarle un gorrazo por tonto, ¿no? Porque no se le ocurre ni al que asó la manteca y asaltar una oficina de correos y telégrafos en un edificio público que había más gente que en la guerra. Con aquel pobre tico salió y bueno, y me dijo, digo, no te preocupes, que yo salgo contigo. Yo iba adelante y lo único que pensaba, digo, espero que no haya ninguno de estos, de ningún Rambo por ahí y me sacuda además un tiro, ¿no?
Pues bueno, yo la verdad es que lo acompañé al hombre aquel porque me dio hasta pena. Lo acompañé a la comisaría y el hombre no hacía nada más que decirme muchas gracias, Muchas gracias. y muchas gracias, muchas gracias. Para mí, te lo digo de verdad, cuando se pasó aquello me temblaban las piernas. Bueno, pues oye, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el 27 de marzo o el 28, no sé, seguro que nos vemos esos días. Y nada, ya vamos hablando. De verdad, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. No conocía esto que te había pasado, pero mira, es también un poco lo que queremos conocer a las personas. Y bueno, pues ya poco más nos queda que decir. Nos vamos a ver en breve. Tenemos un montón de temas, tenemos preparado delito de riesgo, queremos hacer un monográfico de varios episodios dedicados a construcción y lo que os decía en el primer episodio con Pepe Llanes, si parpadeáis os lo perdéis. Muchísimas gracias y nos vemos ya, en unos días. Muchas gracias.